saludos a todos los que se están conectando en este momento. Saludos a Oka, a Jerry, a Ruth, Samantha. Como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Ok, saludos. Vamos a esperar un momento que se termine de conectar. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de Y pasión, con nuestra alma llanera de fondo. para honrar las rubias que Hola, Bren. Saludos a Pedro, Lorena. Saludos a todos. de la casa del Nao, Giselle, a todos los que se están conectando en este momento. y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Eva, saludos también. Por eso Stephanie, tengo el alma como el alma Romero. del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para honrar las rubias crines, el Ok, ya vi que están aquí. Aske. del arca vibrador. Soy hermano del Ahorita nos conectamos. de las rosas y del sol. Saludos a Meli. Ok, bueno, un saludo a todos los que están conectados. Saludo a las personas de Argentina, Panamá, a las personas en Perú. Bueno, saludo a todos. Bueno, hoy un día estoy feliz porque, bueno, nuevamente nos podemos conectar por este medio y, bueno, con un tema importantísimo. Ya saben que hemos estado hablando en los diferentes lives anteriores de lo que era terapia respiratoria de recién nacido. En los lives anteriores habíamos mencionado que habían varias técnicas con referencia a lo que es la terapia respiratoria. La terapia respiratoria no se marca nada más una sola técnica, como muchas veces pensamos, que es en la técnica de aspiración. Esa es una de las tantas, ¿verdad?, que es la conclusión de las técnicas que anteceden a ellas. Bueno, para esto hemos dividido nuestro en vivo para ir mostrando, ir diciendo cuáles son las técnicas. Ya en un principio la primera técnica habíamos mencionado era la de drenaje postural. Eso ya se habló hace 3 semanas aproximadamente. Posterior se habló de lo que era la humidificación, que era la segunda técnica que habíamos tomado o tocado, mejor dicho, humidificación y nebuloterapia. Allí hablamos de la importancia de que todo sistema de oxigenación debe estar humidificado, ¿okay?, aproximadamente con 37 grados centígrados y una humedad de 41 aproximadamente. Todo sistema de oxigenación debe tener humedad, debe ser aire caliente y húmedo. Y también hablamos de ciertas nebulizaciones, ya sean nebulizaciones para mejorar lo que es las secreciones, disminuir las secreciones. Hablamos de las nebulizaciones con solución hipertónica y hablamos también del uso de Fluimucil y hablamos también lo que era el uso de antibióticos a nivel nebulizado. Bueno, en esta oportunidad nos toca hablar de lo que es la tercera técnica que vamos a mencionar, que en esta vamos a hablar de lo que es la aceleración de flujo expiratorio, y para esto tenemos un invitado de lujo, que ya ustedes los conocen porque ya lo hemos tenido con otros temas de la parte, lo que corresponde a la parte respiratoria. Bueno, él es Armando Mosquera. Él es licenciado en Tecnología Cardiorrespiratoria, profesor de posgrado de lo que es neumonología y cirugía de tórax en Venezuela.
Actualmente está residenciado en Ecuador. Él tiene un doctorado en fisiología, en terapia respiratoria, y es el autor del libro Cálculos y ecuaciones, práctica para diagnóstico y tratamiento en terapia respiratoria, que por cierto ya está en la venta por Amazon. Me informaron también eso, y eso vamos a ir hablando un poco también del libro de Armando. Entonces, para darle entrada a Armando, queremos hacer una pequeña introducción antes de darle la entrada a Armando. Es que se ha dado una controversia en cuanto a la técnica de aceleración de flujo respiratorio, porque nosotros hemos posteado con referencia a lo que es la vibración y la percusión en el recién nacido, o sea, en el neonato. Háblase de lo que es de 0 a 28 días de nacido. Sabemos que esto es unas técnicas que se han utilizado, y desde siempre se ha dicho que es efectiva porque no se tienen o no se tenía estudios comparativos con esta técnica y la otra. Pero realmente hemos visto cómo por la inmadurez del recién nacido, tanto inmadurez pulmonar como inmadurez neurológica, inmadurez de la ósea, esto se ha visto afectado en el recién nacido. Cuando digo que se ha visto afectado es que una vibración, una percusión puede traer consecuencias dañinas para el recién nacido. Cuando usted percute el recién nacido a nivel del tórax, esta percusión puede producir aumento de la presión intracraneana. Y sabemos que si un recién nacido pretérmino, esto puede aumentar las presiones intracraneanas, y como la matriz germinal es muy débil, muy sensible, esta matriz germinal se puede romper, para decirle unas palabras coloquiales, y si se rompe se va a producir una hemorragia intraventricular. Esta hemorragia intraventricular lo vemos muy seguido en nuestras unidades en los recién nacidos, muy pretérmino. Con esto no quiero decir que todas las percusiones producen hemorragia intraventricular, pero pudiera ser un desencadenante de las hemorragias intraventriculares en nuestras unidades. Por otra parte, las percusiones, las vibraciones pudieran producir también hemorragia pulmonar. Ya hablamos de lo que es la inmadurez pulmonar. Esto lo puede producir. Y por otra parte, muchos estudios dicen que la vibración que se le da debería ser aproximadamente de 27 Hz, que esta vibración pudiera producir daño en el pulmón. Entonces todo esto aunado puede producir una consecuencia grave al recién nacido, y más al pretérmino, por supuesto, que es tan inmaduro. Entonces nos dicen, bueno, si esto hace daño, lo que es la vibración y la percusión, cuidado, no utilicemos esos cepillos eléctricos muchas veces que lo dejan también, que se han visto que dejan los cepillos eléctricos los recién nacidos como para una parte de vibración. Bueno, esto también pudiera producir hemorragia pulmonar. ¿Cuál es la alternativa a este procedimiento? Bueno, antes de darle pase a Armando, yo quiero hacer una encuesta muy rápida aquí. Es con referencia a los kinesiólogos que van a las instituciones, o terapeutas que van a las instituciones. En su institución va un terapeuta, o mejor dicho, a su servicio de neonatología va un terapeuta a hacerle terapia al recién nacido. Nada más tienen que poner sí o no. Esa es nada más la respuesta que tienen que poner. Sí o no. En su servicio va el terapeuta a hacerle terapia al recién nacido. Esa es una pregunta, y esa es una encuesta que quiero hacer muy rápidamente aquí, para saber estadísticamente si van para su servicio. Ok, muy bien. Ok, sí, no, no. Jelly dice que sí, Katia dice que no, Davidín sí, no, Ruth dice que no, Janet dice que no, Verolín dice que sí, Meli sí, Anabel dice que no, Villa dice que no. Ok, no, sí. Muy bien. Ok, Meli me está diciendo que
Yo soy terapeuta respiratorio. Muy bien, Meli. Qué bueno que estás conectada también con nosotros aquí, que también ustedes pueden hacer su aporte por medio de este enlace. Bueno, lo interesante de esto, vean ustedes, que también pueden observar en la encuesta que estamos haciendo que muchas de las instituciones no van los terapeutas a los servicios de neonatología. Miren, el deber ser es que cada servicio cuente con su terapia, así como las UCI de adultos que tienen sus kinesiólogos, van sus terapeutas, le hacen su terapia, ya sea terapia respiratoria, de rehabilitación, toda esa terapia en las áreas de neonatología también debería haber una persona especializada en la parte respiratoria. Lamentablemente eso no sucede tanto en instituciones públicas como privadas, no las tenemos, y es el deber ser. Entonces allí donde el personal, tanto de enfermería como de médicos, se tienen que encargar de ese trabajo tan difícil, que fíjense ustedes que tenemos que sustituir una persona que estudia a nivel universitario nada más para hacer ese procedimiento, y un procedimiento que va de la mano de, conocimientos de fisiología, conocimientos de anatomía, farmacología, nada más para tratar de sacar al recién nacido de ese estado respiratorio. Ahora bien, si sabemos y tomamos en consideración que las patologías respiratorias son el mayor índice por qué ingresan nuestros recién nacidos en la unidad, se podrán imaginar que casi todos los recién nacidos necesitan de terapia respiratoria. Entonces para eso traemos para este encuentro, para este nuevo live, a un experto en esto. Bueno, vamos a ver aquí a buscarlo, para que nos acompañe y nos diga, las nuevas técnicas que se están dando ahorita. Confianza y que me permita este espacio para compartir con ustedes. Qué bueno. Bueno, Armando, ya estaba haciendo una pequeña introducción de las cosas que hacíamos o que estábamos haciendo en las unidades, ¿verdad? Específicamente terapia intensiva neonatal. Y a raíz de la nueva evidencia hemos dejado de hacer esas cosas. Personas que hemos tenido el conocimiento y que hemos tenido la dicha de escucharte en muchos talleres internacionales, y hemos optado por nuevas técnicas, claro está, a raíz de las evidencias científicas que nos has mostrado. Pero quisiéramos saber de tu mano y de tu propia voz qué técnicas nos estás recomendando con referencia a la parte también de neonatología, que es tan difícil el neonato. O sea, de por sí la terapia respiratoria es difícil. Imagínense al neonato, que es un mundo muy diferente. Sí, Johnny, fíjate, hay en neonatología hay una cantidad de mitos que se han venido transmitiendo de generación en generación, y que pasan los años y continúan pasando de una generación a otra sin que esto sea respaldado por verdadera evidencia científica. Fíjate que este tema de las percusiones y del drenaje postural, por ejemplo, que tú y yo hemos hablado en tantas oportunidades y hace tantos años, el debate que se creó en la literatura con respecto a las percusiones y el drenaje postural, para que tengas una idea, inició a mediados de los años 70 y terminó a mediados o casi finales de los 80, cuando se concluyó definitivamente que las percusiones, las vibraciones manuales y el drenaje postural no eran beneficiosos para la higiene bronquial, sobre todo en neonatos, porque el debate se dio también en niños, o sea, en pediatría y en adultos, y en pediatría y en adultos habían algunas controversias, pero en el área neonatal siempre estuvo claro que las percusiones eran dañinas, y que el drenaje postural también era dañino, y además de que era, dañino, no ofrecía mayores beneficios. Otro debate que se dio y que también más o menos a principios de los 90 quedó establecido, es que no debía instilarse solución fisiológica en los bebés cuando se iban a aspirar. Y esto es una práctica que se sigue realizando
hasta el día de hoy en muchos países. El uso de la solución fisiológica durante la aspiración solo debería estar indicada cuando necesitas destapar el tubo endotraqueal y no tengas otra alternativa, pero no como una medida rutinaria para la aspiración. Así que la percusión en definitiva, y ya como les digo, desde los años 70 se sabe que es dañina para el neonato y que no tiene ninguna influencia sobre la movilización de secreciones. También es que se ha comprendido un poco mejor el tema en neonatos de las secreciones. En los neonatos también ocurre que las vías aéreas, el diámetro de la vía aérea es tan pequeño y húmedo, la misma razón por la que hacen atelectasia tan fácilmente, hace que la tensión superficial de la secreción, que es una solución más viscosa, no responda a la fuerza de gravedad. ¿Ok? El drenaje de la secreción en los neonatos y en adultos también, a menos que sea hipersecreción y que esté fluida, no se modifica con la gravedad. Si tú tienes una gota muy viscosa que está pegada a una superficie, no importa si la pones al contrario, arriba, abajo o de cabeza, no se va a desplazar por sí sola. Así que bueno, la vibración, por ejemplo, tú lo mencionaste, el tema de la vibración, cuando se hicieron los estudios para esta técnica, ellos dijeron que la secreción no se movía a menos que la frecuencia en hertz estuviera cerca de los 20 hertz. Otros estudios dijeron que por encima de 7 hertz, 8 hertz, otros dicen 20. El tema es que hertz es, un ciclo por segundo. Para tú producir esa vibración, por ejemplo, a través de la percusión, tendrías que pegarle al bebé 7 veces por segundo si solo fueran 7 Hz o 20 veces por segundo si fuera 20 Hz. Así que esto es una práctica que incluso quedó en la literatura como una mitología o cuento de abuela, el tema de las percusiones y todo. Hubo un trabajo que salió más adelante, cerca del año 2000, en el que decía que la percusión podía utilizarse como un método para inducir la tos. No porque la percusión produjera un efecto beneficioso en el desplazamiento de la secreción, pero sí que podía producir tos, y la tos sí era efectiva para desplazar la secreción. Pero ahí, fíjate, en la literatura existen cerca de 64 contraindicaciones para la percusión. Así que hay otros métodos, como tú lo dices, mucho más eficientes y seguros para el paciente. Y casi todos los métodos y las técnicas que están hoy en día destinadas a esto tienen que ver con lo que tú mencionaste al principio, con que el aire que inspira el bebé sea húmedo, que tenga humedad relativa. Esto es porque hidrata las células caliciformes, que son las encargadas de producir la secreción, y la secreción se compone 95% de agua. Así que si las células caliciformes tienen suficiente cantidad de agua disponible, la secreción entonces será fluida siempre. Esto es muy importante. Si el bebé está deshidratado o si el aire inspirado no es suficientemente húmedo, pues entonces en la construcción de esa secreción no va a haber suficiente agua disponible para que sea fluida. Lo otro es las técnicas de aceleración de flujo expiratorio. Casi todas las técnicas que han tenido diferentes nombres, las compresiones, la técnica de expiración forzada con la glotis abierta, la aspiración lenta prolongada, el drenaje autógeno, la aceleración del flujo expiratorio. Exacto. Todas esas técnicas han tenido sus trabajos en forma individual, pero el consenso, digamos, mayor que hay es por un principio al que volvemos al principio, que es la aceleración de flujo. O sea, y lamentablemente uno lee, Armando, muchas de esas técnicas, y esas técnicas han sido muy poco aprobadas en el neonato. O sea,
muchas de las técnicas llegan a la conclusión de no se ha probado en el recién nacido. O sea, se ha probado en el adulto y ha funcionado en el adulto. Y se supone que en el recién nacido probablemente puede funcionar, pero sabemos que en el recién nacido, como lo habíamos mencionado antes, tiene una inmadurez pulmonar, una inmadurez ósea y una inmadurez neurológica. Entonces, es difícil trasladar todas esas técnicas que ya sabemos hasta ahorita cuáles son al recién nacido. Entonces, por eso que, bueno, te invitamos a ti para que nos digas qué es lo que podemos hacer con el recién nacido. Okay. Bueno, te dejo ese paquete a ti. Yo te dejo ese paquete a ti para que podemos hacer con el recién nacido esas secreciones. Porque sabemos que las percusiones que mandan en las terapias que dicen, dele percusión y dele duro, porque si no le da duro, usted no le saca las secreciones. Entonces eso bebé termina todo con esas hematomas en el tórax y las secreciones ahí. Entonces de verdad que es difícil. Sí, mira, casi que es más fácil decir qué es lo que no se debe hacer, que hacemos en las unidades y en muchos países. Uno, no debe percutirse. La percusión, como tú también lo indicas, puede producir aumento de la presión intracraneana, pero también puede producir dolor en el niño, y el dolor va a hacer que la respiración sea más superficial, así que con vías aéreas tan pequeñas va a ser el bebé más propenso a hacer atelectasia. Entonces cuando vean las atelectasias en la placa van a decir hay que darle más percusión, así que le dan más percusión y eso entra en un ciclo en el cual la misma percusión está produciendo el daño que ven en la placa que hace la indicación de la percusión. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Así como tú habías dicho de las soluciones. O sea, colócale soluciones para aspirar la secreción y resulta que las soluciones producen más moco. Sí, mira, hay una cosa importantísima con lo de la aspiración de secreciones, porque creo que es una de las cosas que más se hace y que pues, el tema es que la solución fisiológica, fíjate tú, que es normal que en el tubo endotraqueal haya colonización de bacterias. Pero si esas bacterias están en el tubo endotraqueal y solo colonizan el tubo endotraqueal, que pasa en todas las unidades por más cuidado que tenga, ellas ahí no hacen daño. Eso hace daño es cuando esas bacterias o esa colonia de bacterias migran hacia la vía aérea. Pues la mejor vía para que esas bacterias migren a la vía aérea es echándole solución fisiológica. Así que se hizo un estudio, te puedo compartir porque yo lo tengo en mi computadora, en el cual se logra ver que hay 180,000 colonias de bacterias aproximadamente en el tubo endotraqueal, y cuando uno instila solución fisiológica, esa cantidad de colonias de bacterias ingresan se cultivan ahí, se reproducen y forman pues las infecciones. Entonces pues dicen, no, es que como el bebé era prematuro se infectó, porque es que el sistema inmunológico, porque es que esto y que lo otro, y en realidad nadie asume o sospecha que esa infección respiratoria proviene de la instilación de solución fisiológica. Otra cosa es que la solución fisiológica actúa como un aumento del grosor de la barrera que no permite la difusión adecuada de oxígeno. Así que después de algunas sesiones de aspiración con instilación de solución fisiológica, el paciente empieza a desaturar, y es porque tiene una película de líquido en las unidades alveolares que dificulta la difusión de oxígeno del alvéolo al capilar. Y otra cosa es que es mentira que cuando uno coloca la sonda endotraqueal debería estar por encima de la carina, no debería pasar de ahí. Así que cuando nosotros instilamos solución fisiológica y además colocamos el APU y le damos un buto alcohol bien adentro, no es verdad que recuperamos la solución fisiológica con la sonda. Así que esa secreción va quedando y va quedando. Así que en definitiva lo que estamos produciendo un trastorno
nos estás adelantando el tema del próximo en vivo, que es de aspiración. Perdón. Sí, el próximo en vivo es de aspiración. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la aceleración de flujo expiratorio. ¿Cómo hacemos esto en el recién nacido y si se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. El recién nacido, además, tiene la particularidad de que responde muy bien a la aceleración de flujo expiratorio. La aceleración de flujo expiratorio realmente es el nombre de una clasificación de muchas técnicas. Así que esas técnicas, digamos, están destinadas a neonatos, a pediatría y adultos. Y algunas de esas técnicas requieren de la colaboración del paciente, que obviamente no es el caso de los neonatos. Así que en los neonatos se reduce las técnicas básicamente a tratar de lograr una inspiración profunda, ya sea con un ambú o sincronizándose con la fase inspiratoria en el ventilador, y luego producir la aceleración del flujo, que es cuando se aumenta o se hace las compresiones, digamos, que puede ser, en los neonatos se recomienda incluso que sea más a nivel abdominal, puede ser abdominal y de la parrilla costal, no tiene que ser muy fuerte, tiene que ser simplemente la suficiente fuerza para que la presión que se cree dentro del tórax sea mayor a la presión atmosférica. Y por ese gradiente de presión es que se acelera el flujo. Solamente la aceleración del flujo, tratando de imitar la fuerza que podría tener la tos, es suficiente para que la secreción salga. Así que, perdona que voy a responder una pregunta que hace Angélica. Cuando dice que la aspiración en seco suena a que es completamente seca. Ya la secreción tiene suficiente cantidad de agua. Como te digo, lo importante es que no esperar a que la secreción esté espesa para sacarla, sino hidratar adecuadamente la vía aérea para que la secreción que se produzca sea suficientemente fluida. Así que si la secreción es fluida y haces técnica de aceleración de flujo expiratorio correctamente, no vas a tener que ingresar la sonda hacia la vía aérea como tal, sino solo vas a tener que aspirar la secreción en el tubo endotraqueal, que es lo que se busca. Cada vez se hace más énfasis en que a los neonatos debe invadirse lo menos posible. Por eso es que incluso ya hay ventilación mecánica de alta frecuencia no invasivo. Igualmente es con la aspiración de secreciones. Mientras menos veces introduzca la sonda, menos inflamación vas a producir y menos cantidad de secreciones vas a tener que lidiar con menos cantidad de secreción. Porque el tema es que aspiramos y eso produce, además de una serie de cosas hemodinámicas. No me quiero adelantar, Johnny, perdón, pero es por la pregunta. Ya estoy viendo que te estás adelantando. No, ya no vamos a hacer el otro like, ¿ya? No, mentira. Sí, es por la pregunta que hicieron. No, sí. No, está bien, está bien. De todas maneras, las aspiraciones también se tienen que hablar mucho, porque aspiración con circuito cerrado y abierto, eso también es muy extenso. ¿Y cuáles son las alternativas? Claro está. Pero, Armando, aquí te quiero dejar un video para que tú nos expliques. Es un video que tuvimos la oportunidad de un taller internacional, de tu autoría también, y queríamos que nos explicara qué técnica es esta, ¿ok? Vamos a mostrárselo también a las personas. Por alguna razón incomunicado y quiero ventilarlo bien para que eliminar lo que se está. Entonces, eso sería la forma. Ese cambio, si es por un tipo de secreción que está ahí, es un cambio que puede ver una placa 105. No sé si se escuchó un poco el comentario, porque se pudo escuchar. ¿Tú lo escuchaste? Sí, yo sí lo escuché bien. Hay que destacar que en ese video yo no tenía barriga y seguramente no tenía canas tampoco. No, se dicen que no eres tú. Ahí tienes como 5 años menos, 6 años menos, más o menos, algo así. No, yo creo que más, yo creo que como 10. Como 10 años, imagínate tú. Y ya estábamos hablando
Y ya estábamos hablando de aceleración de flujo respiratorio de neonato, fíjate tú. Exactamente. Bueno, mira, esa técnica, aunque también es aceleración de flujo respiratorio de alguna forma, esa estaba destinada principalmente a... Sigue. Sí. Principalmente destinada al tratamiento de atelectasia. En ese taller hablamos de varias técnicas, no sé si lo recuerdas, hicimos lo de la aceleración de flujo respiratorio, hicimos esa técnica, que ahí por supuesto está a una frecuencia respiratoria muy alta, porque era un ejemplo, pues digamos. Pero ahí lo que se hace es una técnica que en el adulto sería algo así como el equivalente al air stacking. Eso significa que haces primero una insuflación que permita llegar al pulmón a capacidad pulmonar total. Porque una vez que tienes el pulmón con suficiente aire, cuando haces la maniobra de compresión, el gradiente de presión que se va a crear y el volumen con el que cuentas para el flujo es mayor. En ese caso, si hay una atelectasia por un tapón de secreción o un coagulito de sangre o un alvéolo que se obstruyó o hay una neumonía posaspiración, sí, exacto, sería una manera de recuperar el área que está colapsada. Una cosa que dijiste también que es importante es que la inmadurez pulmonar no solamente lo hace propenso al bebé a sangrar, a tener contusión pulmonar, sino que también hay no hay una adecuada formación o madurez de lo que llaman las células de los neumocitos tipo 2. Y los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante que combaten la tensión superficial de la mucosa de la vía aérea. Así que estos pacientes son con pequeñas variaciones del volumen pulmonar, pueden producir fácilmente atelectasia. Así que eso es un valor muy importante y también te sugiero que lo tomes en cuenta cuando hablen de la aspiración, por el tema de PIP, de la pérdida de PIP, cuando hace con sistema abierto con respecto al sistema cerrado, etcétera. ¿Okay? Sí, importante eso. En ese caso, porque siempre yo mostraba este video y la gente siempre decía, bueno, pero es que es muy fuerte, bueno, pero es que es un muñeco también, porque claro, todo en el recién nacido se tiene que hacer con cariño también, por supuesto, pero la idea era eso, era la presión. Y una de las cosas que yo mencionaba mucho era la sincronización para dar las presiones. Eso es algo que tú siempre recalcabas. Tenemos que tener una sincronización porque nosotros podemos observar el video y vemos que hay una total sincronización entre la presión positiva y la presión a nivel de la caja torácica. O sea que las compresiones no son a la misma vez, sino que es sincronizado. O le das a una o le das a la otra, pero no ambas a la vez. Porque se pudiera aumentar las presiones y esa presión va a producir un síndrome de escape aéreo, o sea, vamos a desencadenar un desastre allí con el recién nacido en vez de mejorarlo. Así es. Fíjate, hay cosas importantes también, que es que no debemos exagerar en el tiempo de hacer esto. Cuando nosotros hacemos hiperinsuflación con el ambú, por ejemplo, producimos cierta ¿cómo te digo? Cierta parada, por decirlo algo, enlentecimiento de lo que es el retorno venoso a nivel cerebral y a nivel del resto del organismo. Y cuando hacemos, digamos, la aspiración luego, crea presión negativa dentro del tórax y hace como una especie de efecto de succión, así que aceleras el retorno venoso y puedes colocar, digamos, si el corazón del neonato no está en buenas condiciones, podría producir incluso edema pulmonar si no hace la técnica adecuadamente y en el tiempo establecido. Hay que dejar descansar al bebé también. O sea, no es algo, a veces uno se apasiona ahí y quiere estar media hora
haciendo compresiones y haciendo cosas y tampoco Sí, el tema es así como cuando nos castigaba con la residencia, cuando el bebé tenía retención de CO2, nos castigaban, bueno, denle ahí presión positiva hasta que se le baje el CO2. Y ahí durábamos como media hora hasta que la mano se nos encalambrara. Ese era el castigo allí. Bueno, así a veces se pone la gente que quiere sacar la telectase. Sí, fíjate que el tema del CO2 es muy importante también. Lo acaba de mencionar y se ha hablado un poco de esto. Sabes que hace unos años ya se determinó que una de las principales causas de la hemorragia intraventricular estaba directamente relacionado al CO2. El CO2 produce vasodilatación cerebral y en unos vasos sanguíneos que no están del todo... A la hipercamia. Fuerte, exactamente. Entonces se puede producir la hemorragia. Estas técnicas tienen sus contraindicaciones. Y ahí voy un poco con una de las preguntas que se hicieron. Pacientes que tengan presión intracraniana elevada. No es buena idea aplicar esa técnica porque eso puede incrementar la presión intracraniana, aunque en forma momentánea, que cualquier bebé puede soportar sin ningún problema, pero un paciente que ya tenga una presión intracraniana elevada, pues eso puede producir un compromiso. Pacientes que estén hipercápnicos, hay que manejar con cuidado por el tema de la vasodilatación cerebral. Podría ocasionarse una hemorragia si es que hacemos un esfuerzo demasiado fuerte, digamos. Por supuesto, pacientes que tengan lesiones en el tórax, hay una contraindicación importante y es el reflujo. Si el paciente tiene reflujo y ese reflujo no está controlado, no debería practicarse la técnica porque vas a favorecer ese reflujo y el reflujo puede ir acompañado de conspiración. Estos son más que todo las lesiones en piel, los quemados, ese tipo de situaciones son las que darían la contraindicación. Nadie está preguntando el nombre de la técnica. La técnica es air stacking, la que viste con el ambú, y técnica de aceleración de flujo respiratorio se llama las otras técnicas. Sí, hay una persona que dice que si se va a aumentar la concentración de oxígeno con esta técnica, o sea, ¿cómo podríamos prevenir la hipoxemia? Algo así. Si muchas veces que nosotros hacemos algún tipo de terapia respiratoria para disminuir las secreciones, no buscamos compensar el recién nacido con oxígeno porque se supone que nosotros vamos a mejorar primero las secreciones, porque por eso está hipoxémico, y después vamos a mejorar la oxigenación. No sé qué otra cosa pudieras agregar allí también. Esa es una muy buena pregunta y muy bien tu respuesta. Fíjate que incluso las maniobras de resucitación cardiopulmonar, ya la recomendación, sobre todo en neonatos, es que se hagan aire ambiente y no con oxígeno. Porque sobrevive más el paciente cuando le hace reanimación con aire ambiente que cuando lo hace con 100% oxígeno. Hay una regla, digamos, que cuando se va a hacer un tipo de técnica como esta, uno podría elevar aproximadamente el 40%, entre el 40 y 50% la FiO2. O sea, que si el paciente tiene la concentración de oxígeno es de 40, por decir algo, entonces uno podría, como una forma de reserva o de disminuir el trabajo cardíaco, de protección, etcétera, subir un 50% de eso. O sea, que si tenía 40, podría subir hasta 60. El límite es 60. No deberías pasar en ningún momento de 60, a menos que sea estrictamente necesario.
y esos periodos son periodos cortos en el que sube la FiO2 y solamente en caso de que tenga una desaturación mayor al 4%. Ok, mira, bueno, vuelvo a mostrar porque creo que quedó un poquito de duda, pero esta es la sincronización para que vean también los que están observando ahorita cómo se hace este tipo de técnica. Vean que es sincronizada, o sea, no se va a dar la presión a la vez, porque como habíamos mencionado, si se dan las presiones a la vez, las presiones pueden aumentar a nivel de la caja torácica y esto pudiera producir un síndrome de escape aéreo, en este caso un neumotora en el recién nacido, que es muy común ver neumotoras y bueno, se tiene que tener cuidado y el conocimiento para hacer este tipo de técnica. Pero Armando, también antes a mí me preguntaban, cuando yo enseñaba esto, si eso se podía hacer si el paciente no está intubado, porque aquí vemos que el paciente está intubado. Y también me preguntaban si se podía hacer cuando el paciente está conectado a ventilación mecánica también. Entonces yo le decía que sí, en gran sentido, pero quiero que tú nos aclares esa parte, porque aquí vemos es con la bolsa de reanimación. Sí, se puede hacer en ambos casos. De hecho, déjeme decirles que cuando el paciente está sin vía aérea, funciona muy bien. Aparentemente la resistencia que presenta la vía aérea, digamos, natural a la compresión, actúa físicamente de una manera favorable, en el sentido de que mantiene la presión en la vía aérea al final de la expiración más alta, digamos, que cuando tiene al paciente intubado. Así que tiene mejores resultados. El paciente que estás haciendo la compresión, que no tiene vía aérea, uno incluso ve, si el paciente está bien hidratado y todo, que la secreción sale sola por la nariz y uno simplemente aspira el contenido que hay a nivel de la boca o a nivel de la nariz. Es súper efectivo en el paciente que no está intubado. Y en el paciente que está intubado, pues obviamente tiene mejor acceso a la vía aérea para limpiar secreciones y funciona bien. Ahí hay una pregunta tremendamente interesante. La pregunta de Flor. En un paciente con CPAP. En un paciente con CPAP depende del nivel de CPAP. Te voy a dar mi opinión personal. Si el paciente está con CPAP, está bien, saturando bien y tiene una buena, digamos, está estable hemodinámicamente, no lo toque. El tema es que si el paciente se reclutó adecuadamente con la presión fija de CPAP y ahora nosotros hacemos estas variaciones, pues podríamos dificultar un poco el objetivo que se busca con CPAP. Sí lo puedes hacer, pero lo ideal es que no, si el paciente está con CPAP y está estable, a menos que necesite, pues, porque está full de secreciones o lo que sea, en todo caso habría que consultar según el caso si podría retirarse del CPAP mientras se hace la maniobra, porque hacer la maniobra con la presión en contraparte del CPAP es un poco el efecto que está diciendo Johnny de cuando haces al mismo tiempo insuflación y compresión. Eso podría aumentar peligrosamente la presión en la vía aérea. Así que en todo caso mi recomendación, y también depende del paciente y depende del número, del valor que tenga CPAP, si se va a hacer la técnica porque es un paciente hipersecretor, es preferible, si se puede retirarlo del CPAP mientras se hace la técnica. Sí, yo creo que, bueno, la técnica cuando el paciente no está intubado se hace un poco difícil porque nosotros tenemos que sincronizar con el llanto recién nacido para disminuir esa presión o ese choque de presión. Porque entonces, como es una técnica de expiración, o sea, al momento de la expiración tenemos que esperar que el bebé expire, o sea, tratar de sincronizar con el bebé para poder hacer la técnica realmente. Entonces, algo como difícil de tomar.
En una oportunidad me decían, pero ¿y si el paciente está llorando? Y yo, pues mejor, porque si el paciente está llorando vas a saber perfectamente cuando inspira y cuando expira, sí. No, tú sabes que a mí me pasó, Armando, esto, que bueno, que uno ve los libros y ve las evidencias y todo, y uno dice, bueno, pero ¿será que eso realmente funciona? Porque lo que nos enseñan a nosotros de que llegamos es vibración, percusión, y así es que sale. Y a veces los recién nacidos salían, yo decía, bueno, pero ¿por qué sale así? Y muchas de las personas argumentan eso. No, yo tengo 15 años, yo tengo 20 años dándole al bebé y salen así. Entonces uno dice, bueno, pero mira, quita las evidencias, vamos a hacerlo de esta forma porque tú no has probado de esta manera. Entonces resulta que a mí me tocó mucho hacer aceleración de flujo para ver si funcionaba y demostrar para ver si era así. Y entonces aquí yo te traigo unos rayos X, ¿verdad? De unos recién nacidos que yo tuve, o sea, tuve la oportunidad en la institución donde yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajaba de noche. Ok, mire, esto es una placa de un recién nacido. Vamos a ver si se puede ver la hora. Ok, ahí no sé si se puede ver la hora. 8:20. Se hizo la rayos X. Vamos a ver, ajá, ahí. 8:20 de la noche, ¿ok? Ahí. Del día 17. 8:20 de la noche del día 17. Podemos observar en esta rayos X cómo el bebé tiene una telectasia apical derecha, ¿verdad? Sí, correcto. Y un recién nacido. Y es un recién nacido que no está intubado. Recién nacido que no está intubado, sino un recién nacido que tenía una cámara cefálica. Era así algo como más difícil porque me decía, ajá, ¿cómo Carrizo se le va a sacar esa telectasia si se supone que con el tubo es más fácil? Por la cuestión de aspiración, o le vamos a hacer una aspiración selectiva. Le digo, no, déjeme para ver qué yo puedo hacer, ¿verdad? Toda esta noche y mañana en la mañana le hacemos otra rayos X. Resulta que al siguiente día, bueno, yo estuve trabajando toda la noche y al siguiente día le hicimos una rayos X a este mismo recién nacido, el mismo recién nacido. Vean ustedes, eran las 6 de la mañana, no sé si pueden observar ahí, 6 de la mañana, ¿ok? Del día 18. Vamos a decir, ahí que, día 18 a las 6 de la mañana. El mismo recién nacido, vamos a ver la placa comparativa. Este es el recién nacido que ya habíamos mencionado en la noche, ¿verdad? Y este es el mismo recién nacido, pero diferentes horas. Y vean ustedes, con pura aceleración de flujo. Entonces pueden ver las placas comparativas, esta con la telectasia que me lo entregaron en la noche, y yo toda la noche, casi toda la noche con este recién nacido, tratando de hacerle sus nebulizaciones, su aceleración de flujo, sus cambios posturales, y vean ustedes a las 6 de la mañana cómo está este pulmón si el paciente está intubado. Nada más con aceleración flujo, buen drenaje postural, sus buenas nebulizaciones, porque tenía nebulización en ese caso porque estaba presentando una broncoaspiración. Y bueno, un recién nacido que se le pudo sacar, o sea que sí, la técnica sí funciona. Entonces cuando yo muestro estas placas, este rayo X, digo, bueno, la técnica funciona realmente. Sí, es tremendo. Fíjate, eso que tú mencionaste es la Biblia, pues, que te dice, no, pero yo lo he hecho así toda la vida y me ha ido bien. Eso es algo muy subjetivo, porque quien te dice eso no ha comparado entre el paciente que no se le hizo y al que sí se le hizo. A lo mejor al que sí se le hizo presentó complicaciones que no te está mencionando, que a lo mejor consideraron que eran normales en el neonato o en su enfermedad. No te mencionó cuántos días estuvo ingresado en la terapia con respecto a que no se le hizo, cómo se comportaron los gases arteriales. O sea, no es una medición objetiva. Y tampoco te está hablando de los casos en los que se complicaron. En los casos que se complicaron, que hicieron hemorragias intraventriculares, que hicieron edema pulmonar, que hicieron neumotora, que hicieron derrames pleurales, etcétera, etcétera, eso no se está considerando en esa apreciación subjetiva de a mí me ha ido bien. ¿Ok? Así que tenemos que hacerlo, pues, como debe ser, basado en la evidencia, basado en los trabajos, basado en la información de los trabajos de investigación. Esa es la manera de hacer correctamente las cosas.
Sí, bueno, ya estamos finalizando, Armando, de verdad que agradecido contigo una vez más que nos aclaraste estas dudas. La gente está muy pendiente de esto, cuáles eran las alternativas y bueno, nosotros seguiremos publicando a través de nuestras redes cuáles son las alternativas y más que todo en neonatología. Recuerden que en neonatología todo está relativamente nuevo. O sea, hay muchos estudios en la parte de adultos, pero cuando se va para la parte de neonatología, los estudios son nuevos realmente porque no sabemos las evidencias. A medida que va pasando el tiempo es que van saliendo las evidencias y es que nos dicen, bueno, esto es bueno y esto es malo. Probablemente la aceleración de flujo expiratorio, bueno, vamos a decir, no, ya con 1000 estudios de verdad que no sabemos qué tan bueno sea, pero seguimos con esto hasta la actualidad. Esto es lo que se puede hacer, lo que hoy estamos hablando, que son las alternativas, lo que es la presión, a la percusión y a la vibración. Sí, mira, una cosa para responderle a Meli rapidito. Sí se puede hacer en prematuro de bajo peso, sin ningún problema. Es preferible hacer eso que solución fisiológica instilada, que percutirlo, etcétera. Es muy importante. Lo otro es que la que dice qué alternativas hay en pacientes que tienen contraindicaciones. Habría que evaluar individualmente el caso, pero por ejemplo, pues si es un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, probablemente evite la compresión a nivel abdominal y pueda hacerlo solo a nivel de tórax. No es necesario emplear tanta fuerza, ¿ok? Si la secreción está fluida, simplemente con acelerar el flujo es suficiente para que la secreción salga sin necesidad de producir un daño y pues probablemente si el paciente tiene una lesión en el tórax, entonces podría usar la compresión abdominal. Si el paciente tiene reflujo o algún problema abdominal, podría utilizar la compresión en el tórax. O sea, hay alternativas en la técnica. Una vez que practiquen un poco, se van a dar cuenta de que a ustedes mismos se les van a ocurrir diferentes formas de hacerlo. Sí, Angélica dice que tiene un paciente intubado con atelectasia apical derecha. Hay que tener cuidado, Angélica, porque recuerda que son varias técnicas. O sea, no es una técnica apartado, aislada nada más. Son varias técnicas que ya habíamos mencionado para llegar a lo que es la aspiración, que sería la última técnica. Debemos tener cuidado también, saber si el paciente tiene la atelectasia porque no tiene una buena humedad. También ve la parte de la humedad. Ver si el paciente se ha cambiado, tiene cambios posturales también, o sea, también ver todo eso, si un proceso neumónico también, o sea, infecciones, pero claro, esta técnica también te pudiera ayudar, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos haciendo la técnica, o sea, la sincronización es importantísima y saber que la presión también pudiera dañar. O sea, una técnica es buena cuando lo sabes hacer, pero cuando no lo sabes hacer, pudiera producir daño en el recién nacido. Entonces no, es como una vez que me dijeron con un nicho, me dijeron, no ponemos el nicho porque produce ictericia. Entonces digo, por Dios, no es el nicho, ¿quién dijo eso? Entonces, son las técnicas a veces, cómo se realizan realmente. Entonces, tenemos que tener cuidado, Angélica, tenemos que tener cuidado con eso, estar seguro de lo que estamos haciendo, leer mucho, ver tutoriales, porque ahorita en el internet hay de todo. Entonces, ver cómo se hace y a la final, bueno, hacerlo, porque hay que hacerlo definitivamente. Sí, una cosa importante también es tomar en cuenta el contexto clínico, por supuesto, del paciente, ¿no? Y lo que tú dices, aplicar la técnica correctamente, vigilar. Una cosa que tiene que salir de nuestras mentes es que el tratamiento de las secreciones no es rutinario. Hay que tratar las secreciones cuando hay secreciones y no cada 4 horas o cada 5 horas o cada turno o cada lo que sea. Eso tiene que desaparecer. No puede ser que hay que aspirar al paciente a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. No, eso tiene que desaparecer. Hay que aspirar cuando sea necesario aspirar. Hay que aplicar técnicas para el drenaje de secreciones cuando sea necesario la remoción de secreciones. Esto tiene que desaparecer de las unidades, los protocolos rutinarios de tratamiento de las secreciones. Pueden tomarse medidas preventivas, por supuesto que sí, pero no hacer procedimientos, digamos, que no sean estrictamente necesarios simplemente porque se cumplió una hora en el reloj. Sí, bueno, todo eso
Todo esto de las técnicas, fíjate que ustedes pasan años y años estudiando nada más para saber qué vamos a hacer allí. Claro, hoy no íbamos en una hora no íbamos a descubrir todo eso realmente, o no íbamos a hablar de todo eso. Pero sí estábamos hablando algo importante y estamos haciendo que las personas sientan la curiosidad, que hay algo diferente realmente, que tenemos que buscar las alternativas que existen realmente. Mira, Armando, para finalizar, háblanos un poquito, porque de eso la otra vez que nosotros estuvimos conectados no nos hablaste de tu libro, ¿verdad? Y me parece un libro importantísimo que habla de cálculos y ecuaciones en la práctica y diagnóstico y tratamiento de terapia respiratoria. Entonces, ay, qué bueno. Entonces quería, porque también me enteré que ya está a la venta por Amazon también. ¿Cómo haríamos nosotros para conseguir tu libro? Sí, ya se puede conseguir en versión digital en Amazon de cualquier parte del mundo. Está incluso en Amazon de Japón, de Europa, de todas partes del mundo. Afortunadamente, es un libro práctico, tiene, digamos, todas las fórmulas, ecuaciones, cálculos para todo lo que es ventilación mecánica, gases arteriales. Está incluido la parte neonatal también para interpretar sin duda los gases arteriales, o sea, objetivamente, matemáticamente, saber qué es acidosis respiratoria o qué es acidosis metabólica o qué es alcalosis, etcétera. Puedes saberlo matemáticamente con toda seguridad. Todas las fórmulas y ecuaciones para cálculos en ventilación mecánica, en oxigenoterapia, en traslado de pacientes, etcétera. Es un compendio de cálculos donde se explica: esta fórmula es para esto significa esto, el valor es el valor normal es y eso cuando da así significa tal cosa. Y así con cada una de las fórmulas, son bastantes fórmulas que están ahí. Como para acceder rápidamente. Para los clínicos, es un libro necesario para los clínicos que manejan ventilación y toda la parte respiratoria, ¿cierto? Así es. No, bueno, Armando, de verdad que agradecido. Están preguntando cuál es el nombre del libro. Ajá, se llama así, Cálculos y ecuaciones prácticas para el diagnóstico y tratamiento en terapia respiratoria. Cálculos y ecuaciones prácticas para diagnóstico y tratamiento en terapia respiratoria. Claro, por supuesto, el autor Armando Mosquera, por supuesto. Te agradezco muchísimo esta ventana para esto del libro también. De verdad te lo agradezco de corazón. No, claro, no, y nosotros también nos sentimos agradecidos porque la primera vez que escuchamos esta parte de terapia respiratoria fue contigo, como habíamos dicho, en terapia internacional. Y bueno, orgulloso también que eres venezolano también y está llevando el nombre de Venezuela muy en alto en otros países. Y bueno, de eso nos tenemos que sentir orgullosos de todos los venezolanos que estamos tratando de sembrar ese granito o llevar ese granito de arena que nosotros sacamos de nuestra tierra, pues. Tratar de llevar en alto ese país y claro está también ayudar a que cambie la área de neonatología a nivel de Latinoamérica. Así es. No sé si tienes otra cosa que decir, Armando, para despedir. No, simplemente agradecerte a ti y a todas las personas que te siguen. Muy interesantes las preguntas que se hicieron. Y como siempre, te reitero que cualquier cosa que tú creas que yo pueda ser útil, estoy encantadísimo de hacerlo. De verdad, encantado de hacerlo. Ok, bueno, para despedirles recuerdo que nosotros estamos en todas las redes. En Facebook tenemos nuestra página como RecBeneo, también tenemos en nuestro Instagram. Ya hemos publicado ciertas evidencias porque no da percusión y vibración. Y en estos días vamos a publicar algunas evidencias de lo que es aceleración de flujo respiratorio en el recién nacido. Y también vamos a publicar donde pueden conseguir el libro de Armando Mosquera en nuestra página de Instagram y en nuestra página de Facebook. También nos puede conseguir por Twitter, @RecBeneo. Bueno, un saludo a todos, gracias a todos por conectarse. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, nos pueden hacer directamente a nuestra mensajería directa y nosotros con gusto la responderemos.
Bueno, saludos y chao, hasta la próxima, que la próxima es aspiración, circuito cerrado y circuito abierto. Bueno, chao Armando, nos vemos. Chao, muchas gracias y saludos.